Muy buenos días a todos mis hermanos. Continuamos avanzando y reflexionando en la carta a los Hebreos. Capítulo 2, los versos 11 al 13. Nos dicen lo siguiente: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Además de convertirse en nuestro sustituto y el autor de nuestra salvación, Cristo se hizo nuestro santificador, aquel que nos hace santos. Por supuesto, desde nuestra perspectiva y experiencia, es difícil pensar en nosotros como santos, y muchas veces en el pensamiento y en la práctica nos alejamos de vivir en santidad. Pero en la nueva naturaleza somos perfectamente santos ante Dios. Y todos los que están en su Hijo Cristo el Señor son santos. Puede que no actuemos como santos, pero lo somos. Somos santos en el sentido de que ante Dios Cristo ha aplicado e impartido su justicia para nosotros. Hebreos capítulo 10, verso 10 nos dice: somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Por lo tanto, su sacrificio nos hizo santos, y nos hemos convertido en los que son santificados. Cristo ha eliminado la posibilidad de la pecaminosidad posicional, porque con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados para siempre. Verso 14 de este capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Por lo tanto, somos puros posicionalmente ante Dios, somos justos posicionalmente como Cristo es justo, y tenemos el privilegio y el derecho a que se nos llame hermanos de Jesucristo, porque ahora somos partícipes de su justicia. Y así es la maravilla y la bondad y la gracia de Dios. Y como se nos dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 21, el apóstol Pablo escribe: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, en Cristo. Por lo tanto, el que santifica y el santificado tienen ahora un mismo Padre, y el que santifica no se avergüenza de llamar hermanos a los santificados. ¡Qué privilegio, qué expresión tan abrumadora, y cuán aleccionador, edificante es que el Hijo, que Cristo, nos llame hermanos, y que no se avergüence de ello! Cristo, al conquistar el pecado con su muerte, rompió el dominio del pecado sobre nosotros y puso su justicia eterna en nosotros. Y somos coherederos con Cristo. Romanos capítulo 8, verso 17. Porque su santidad es ahora nuestra santidad, y su justicia no solamente nos hace santos, sino que nos hace sus hermanos. La experiencia práctica de la vida de un cristiano incluye, por supuesto, una lucha contra el pecado, los yerros. Es una lucha diaria, pero la realidad posicional de nuestra nueva naturaleza es la santidad, y nosotros estamos completos en Cristo. Colosenses capítulo 2, verso 10. Perfectos posicionalmente y en naturaleza. Y ante todo esto, podemos decir que el propósito primordial y básico de nuestras vidas es ahora pasar la práctica en lo que somos y quiénes somos en esta nueva perfección y posición. Y ahora que somos hermanos en Cristo e hijos de Dios, es deber vivir como tales, vivir, comportarse, transitar la vida como sus hijos. Y a pesar de cómo somos, Cristo el Señor no se avergüenza de llamarnos sus hermanos, y de que Dios no se avergüence en decir: y yo soy su Dios. Y esto, sin dudas, debe conmover nuestros corazones y hacernos más conscientes de que es por la justicia del Señor, de Cristo, que tenemos esta posición y no por la nuestra. Y que en el mejor de los casos es como dice el profeta Isaías, capítulo 64, verso 6, que no es buena, que no es correcta,
que no es limpia. Y esta fraternidad comenzó después de la cruz del Calvario. El Señor Jesús nunca llamó hermanos a los de su pueblo antes de la cruz. Antes del Calvario los llamó discípulos, amigos u ovejas, pero nunca hermanos. ¿Por qué? Porque en realidad no podrían ser sus hermanos hasta después de la cruz, cuando Él pagó por el pecado e impartió su justicia. Solo entonces se hicieron hermanos espirituales del Señor. Tan pronto como Jesús se levantó de los muertos, le dijo a María, pasaje de Mateo 28:10, «Ve a mis hermanos y dad las buenas noticias, las buenas nuevas». Por primera vez llamó hermanos a sus discípulos. Y leemos en el verso 13, «Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio». Cuando Cristo estaba en este mundo aprendió la obediencia de la fe, y con ello se hizo el Salvador perfecto. Incluso el Antiguo Testamento reveló que Cristo pondría su confianza en el Padre, cita que puede ser del Salmo 22:22, 18:2, «Por ser nuestro Dios, nuestro refugio, nuestra fortaleza, en Él confiaré», como también se puede leer en Isaías, capítulo 8, versos 17 y 18. Y en este pasaje de Hebreos también se revela que sus hermanos harían lo mismo. «He aquí yo y los hijos que Dios me dio». Cristo es nuestro hermano por la justicia común y la fe común en el Padre. Y la hermandad con Jesús significa que poseemos su justicia y que caminamos por fe como Él lo hizo, a someternos a Dios y vivir en total dependencia de Él. Nos llama a seguir el camino en el que Él recorrió, esperar en Dios y en Él confiar, pues Él es nuestro escudo, mi alto refugio y la fuerza de mi salvación. Cristo, el Señor, también es nuestro conquistador de Satanás. Podemos verlo en los versos 14 y 15, y que nos dice así: «Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre». La palabra participaron significa tener comunión o estar en sociedad. Requiere tener algo en común con los demás. Y todos los seres humanos somos de carne y sangre. En eso somos semejantes, en nuestra común naturaleza. Pero aquí la palabra participó es una palabra diferente y que tiene que ver con asir, tomar algo que no nos pertenece por naturaleza. Y nosotros somos por naturaleza carne y sangre. Y Cristo no lo era. Sin embargo, voluntariamente, Cristo asumió algo que no le pertenecía por naturaleza. Cristo añadió a su naturaleza nuestra naturaleza, y que de esa manera el Señor pudiera morir en nuestro lugar, y para que así pudiéramos así tomar la naturaleza divina que no nos pertenecía, como lo expresa el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, verso 4. Y obviamente, el poder de Satanás sobre nosotros se quebró. Se quebró para que nosotros pudiéramos llegar a Dios. El principal poder de Satanás sobre el ser humano, su arma suprema contra el hombre, es la muerte. Y por cierto, el pecado le da a Satanás poder sobre nosotros, pero el poder en sí es la muerte. Y pensando en este aspecto, ¿por qué se volvió hombre Cristo? ¿Por qué murió? Para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La única forma de destruir a Satanás era despojándolo, dejándolo sin su arma, la muerte física, espiritual y eterna. Satanás sabía que Dios exigía nuestra muerte por nuestro pecado. La muerte se había convertido en el hecho más cierto de la vida. Satanás sabía que los hombres, de seguir como estaban, morirían, y no estarían en la presencia de Dios, sino en el infierno, separados eternamente de la presencia de Dios. Satanás quiere aferrarse a los hombres hasta que mueran, porque una vez que hayan muerto, la oportunidad de salvación que tenían se pierde para siempre. Los hombres no pueden escapar después de la muerte, de modo que Dios tuvo que arrebatarle a Satanás el poder de la muerte. Y Cristo,
con su muerte destruyó la muerte, y el camino a la vida eterna es mediante la resurrección, pero el camino a la resurrección es a través de la muerte. De modo que Cristo tuvo que experimentar la muerte antes de poder resucitar y darnos la vida eterna. Cristo entonces destruyó la muerte al morir, pero Cristo resucitó conquistándola y pudo decir entonces: porque yo vivo, vosotros también viviréis. La resurrección de Cristo le otorga vida eterna al que en él cree, al creyente, y de esa manera, como leíamos en el verso 15, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La muerte aterroriza a los hombres, pero cuando éste acepta, recibe a Cristo, la muerte no produce más miedo y queda libre de las ataduras de la incertidumbre de la muerte. Y el creyente puede decir, como el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 1, verso 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y exclamar frente a ella: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Primera de Corintios capítulo 15, verso 55. La muerte en el creyente ya no produce ningún temor, no produce más miedo, porque simplemente es la liberación a la presencia de Dios. Cristo entonces es el conquistador de la muerte, y para esto, por un tiempo, tuvo que hacerse un poco menor que los ángeles. Pero Cristo también se compadece de nosotros. Versos 16 al 18 de este capítulo 2 de la carta a los Hebreos, y nos dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo no vino a redimir ángeles, sino hombres, de modo que tomó para sí la forma de los descendientes de Abraham y se hizo judío. Y muchos se preguntarán: qué raro que Dios haya escogido a los judíos y no haya tomado a otra raza o nación para mostrar su favor especial. Pero si Dios hubiera tomado otra raza, otro grupo, estaríamos preguntándonos lo mismo: ¿por qué este grupo? Y podemos decir que sencillamente Dios los tomó por amor, en su soberana voluntad. Y como se nos dice en Deuteronomio capítulo 7, los versos 7 y 8, el Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Cristo vino como sustituto de los hombres. ¿Para qué? Para reconciliar a los hombres con Dios, para hacerlos aptos para la presencia de Dios y destruir la muerte. Y quería y tenía que sentir todo lo que nosotros sentimos y podemos padecer, para poder ser así un sumo sacerdote misericordioso y comprensivo, y además fiel. Y no solo vino para salvarnos, sino a simpatizar con nosotros. Y el apóstol Pablo, en sus cartas a Timoteo, dio palabras de consuelo, aliento, en muchos aspectos a su joven amigo, sobre su salud, sobre sus detractores, los que lo desacreditaban, su moral, bienestar espiritual. Pero estos y tantos otros consejos podrían tal vez reunirse en estas palabras de su segunda carta, capítulo 2, verso 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos. Pablo le quiere decir: Timoteo, no te olvides de Jesucristo. En su humanidad recuerda que donde quieras que hayas ido, Cristo ha estado ahí antes que tú. Y cuando las cosas son muy difíciles y los caminos se vuelven muy complicados, puedes orar y decirle a Cristo: el Señor, tú sabes por lo que pasaste cuando estuviste aquí, y yo ahora estoy pasando por momentos muy complicados, muy adversos, muy
angustiosos. Y el Señor te responderá, sí, lo sé. Y qué reconfortante saber tener presente que cuando los problemas, las tribulaciones golpean, poder hablarlo, decírselo a quien es divino y que ya experimentó todas las dificultades y de todas ellas salió victorioso el Señor Jesús. Muchos a nuestro alrededor pueden ser muy comprensivos, pero no nos entenderán completamente, te dirán, te entiendo. Cristo vino a identificarse con nosotros, a experimentar lo que nosotros pasamos, vivimos y experimentamos. Y como el mismo escritor de Hebreos en el capítulo 4, en el verso 15, nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo simpatizó con nosotros, fue muy misericordioso y fiel sumo sacerdote. Cristo el Señor sintió hambre, tuvo sed, sintió la fatiga y lo agotó, durmió y no durmió, se sorprendió, se indignó, se enojó, sintió pena, estuvo atormentado, se sintió abrumado por el futuro, ejerció la fe, leyó las Escrituras, oró, suspiró en su corazón cuando vio a otra persona enferma y lloró cuando algo le dolía en su corazón. Podemos decir que Cristo sintió todo lo que nosotros podríamos sentir, todo lo que podríamos experimentar alguna vez y mucho más, pero mucho más. Sintió la tentación a un grado, en una forma que nosotros nunca podríamos experimentar jamás, simplemente porque con seguridad que sucumbimos mucho antes que podamos alcanzar algún grado. Y Cristo nunca pecó, asumió la medida total de cada tentación que vino sobre él, sobre Cristo el Señor, y salió victorioso, triunfante de cada una de las pruebas. Y si nos preguntamos por qué pasó por todo esto, para poder hacerse un misericordioso y fiel sumo sacerdote que pudiera compadecerse de nuestras debilidades y socorrer a los que son tentados y ayudarnos en todas nuestras necesidades. Con el triunfo del Señor en la cruz y pagando la sentencia de la ley y agotado el pecado por medio de su muerte y que era la de todos nosotros, el enemigo se quedó sin sus armas, que consistían en incitar al pecado y mantener la separación del hombre con su Dios y guardarnos bajo el temor de la muerte. La obra de Cristo en la cruz anuló el poder que tenía sobre los hombres. Ese hombre fuerte de la parábola de Lucas capítulo 11, verso 21 al 23, ha sido derrotado por un hombre mucho más fuerte, Cristo el Señor, y que puede entrar en los dominios satánicos y arrebatarles las almas que iban camino a la perdición. Y tenemos también en él, en Cristo, a un sumo sacerdote misericordioso y fiel, y que él soportó, sufrió y pasó por las experiencias que podemos pasar. Y Cristo salió victorioso en todo, de modo que sabe exactamente cómo enviar el poderoso auxilio del cielo conforme a las necesidades de cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga.